es un poco continuar con los debates que veníamos desarrollando la semana pasada y que pretenden sobre todo dar cuenta de algunos conceptos teóricos o algunas categorías que aparecen en los distintos trabajos que hemos estado haciendo, algunos de los distintos textos que a veces no están completamente desarrollados ahí y bueno, a veces traen algunos problemas de interpretación y análisis. Entonces, como para empezar, retomando la discusión de la semana pasada, un punto importante acá para entender la dinámica del capitalismo contemporáneo es entender que el capitalismo nace en un espacio territorial determinado, en los países centrales, en el espacio europeo, pero inmediatamente nace como un sistema global, digamos, como, con ramificaciones al conjunto del globo. Digamos, obviamente no está el nivel de globalización e integración internacional no es tan grande como el de hoy, pero efectivamente se constituye y se configura como un sistema global desde sus inicios. Lo que vamos a intentar hacer hoy es tratar de analizar algunas de estas cuestiones más en detalle con algunas categorías que nos parecen importantes. El punto de partida de lo que habíamos estado hablando la semana pasada tiene que ver con el hecho entonces de que el capitalismo nace en los países centrales y si pensamos en este círculo como Europa, digamos, ¿no? El centro donde nace el capitalismo, nosotros habíamos estado analizando lo que decía, por ejemplo, Massimo De Angelis o mismo David Harvey, un poco retomando a Rosa Luxemburgo, lo que señalaban que el capitalismo en Europa nace a través de un proceso de desposesión. En ese proceso de desposesión se empieza a ocupar el territorio, a privatizar el territorio y la población originaria, digamos, de esos territorios a ser expulsada de ellos. Este proceso que Angelis analiza como un proceso continuo de expropiación, en sus inicios lo que da lugar al proceso de acumulación de capital manufacturero en los países centrales. Si nosotros consideramos que estos son los países del centro, este es el centro del capitalismo cuando nace, lo que vamos a observar, lógicamente hablando, es que un espacio muy reducido de la sociedad en sus comienzos se dedica a la producción de manufacturas, que es, digamos, es lo estrictamente capitalista en el inicio, y el resto de la población y el resto del territorio es utilizado en la producción de alimentos e insumos, productivos. Lo que se produce en la medida en que el capital, digamos, empieza a acumularse en los países centrales y la población es expulsada del territorio originario, digamos, ¿no? De los campos, es que este límite se va desplazando de manera tal que la producción de manufacturas se va expandiendo en el conjunto de la sociedad a un espacio más importante y se reduce paralelamente el espacio ocupado en la producción de alimentos e insumos. Obviamente, para que esto significa dos cosas, ¿no? Dijimos que había un proceso de desposesión de las poblaciones, de la población, que implica, por un lado, la separación de la misma. De los medios de consumo y la separación de los medios de producción. La población entonces no tiene acceso como tenía a los medios de consumo de manera relativamente libre y no los puede producir porque tampoco tiene acceso a medios de producción, fundamentalmente pierde el acceso a la tierra a partir de este proceso de desplazamiento, digamos, ¿no? De privatización del territorio. Y se produce un desplazamiento de toda esta población a las ciudades. Entonces, este es el mecanismo básico que se produce en casi todos los países capitalistas en la medida en que se van expandiendo, pero en sus comienzos esto supone que en paralelo se produce, digamos, aparecen países periféricos dependientes que empiezan a ocupar un lugar particular en esta discusión. Pongámosle que esto es América Latina para pensar en el marco de los debates que plantea Mauro Marini, un teórico marxista de la dependencia. Y acá lo que ocurre entonces es que América Latina y otros países territorios dependientes periféricos que se configuran como dependientes
aparecen digamos, en la escena ubicándose como proveedores de estos alimentos e insumos que dejan de ser producidos en el centro. Alimentos primero y crecientemente insumos. Y se convierten simultáneamente en demandantes de estas manufacturas que son producidas y exportadas por los países centrales. En América Latina, entonces, lo que se produce, digamos, es un corrimiento de esta frontera, llamémosla, al revés a lo que pasa en los países centrales. El espacio de producción manufacturera se comprime y se expande el espacio de producción de productos primarios, lo que hoy llamaríamos productos primarios. Esto es el punto de partida importante. Entonces vemos que la configuración global desde sus inicios tiene esta naturaleza. Y acá podríamos incorporar, si queremos, lo que es el saqueo que se produce desde Europa hacia lo que hoy llamamos América, de oro, plata y otros, digamos, otros medios, incluyendo digamos, el saqueo, digamos, la apropiación de poblaciones enteras. Esto también es clave. Oro más plata, metales preciosos, digamos, más población que es esclavizada, y que es utilizada, digamos, también en la producción de estos alimentos e insumos que son apropiados por los países centrales. Por ejemplo, en Estados Unidos se convierte en un centro algodonero, digamos, y el algodón es producido básicamente por esclavos y ese algodón luego es exportado a los países centrales para la producción de telas, por ejemplo, ¿no? Y hay formas similares en otros lados del mundo. Entonces, este es un proceso que es importante reconocer desde sus inicios. Ahora bien, ese proceso, como dijimos, se apoya en esta desposesión de las poblaciones respecto de los bienes de consumo y bienes y medios de producción simultáneamente. Ahora bien, esto lo que produce a la vez y simultáneamente en los países centrales es una dinámica muy particular de ese capitalismo. El capitalismo en el centro, al expandirse la producción de manufacturas, y al concentrarse el capital se empieza a acumular en la producción manufacturera, empiezan a desarrollarse nuevas tecnologías que podríamos decir que son crecientemente estrictamente capitalistas, es decir, tecnologías construidas, inventadas, pensadas para la acumulación de capital, para garantizar la generación de plusvalía, la generación de valor y la apropiación de plusvalía. Estas tecnologías, a la medida que el capital se acumula, tiende a aumentar la productividad del trabajo. Tiende a aumentar, como dijimos, la productividad del trabajo. ¿Esto qué significa? Tiende a aumentar la cantidad de mercancías producidas a partir de una cantidad de personas que trabajan. Digamos, si bien es cierto que aumenta la cantidad de personas que van a trabajar a manufacturas, lo que es más cierto es que se multiplica por varias veces la capacidad productiva de ese trabajo. Esto es central. Y el aumento de la productividad del trabajo tiene un efecto directo en la caída en los costos unitarios de producción. Los costos unitarios de producir esas mercancías. Esto es algo que es típico del capitalismo en toda su historia, digamos, si uno analiza la historia del capitalismo es evidente que hay un proceso de crecimiento en la productividad del trabajo a partir del uso de nuevas tecnologías, nuevas formas organizativas, de concentración y centralización del capital, que redunda en una caída de los costos unitarios de producción. O si se quiere, desde el punto de vista del valor, cae el valor unitario de cada mercancía. En este esquema donde América Latina, los países dependientes, se especializan por la estructura histórica, digamos, en la producción y exportación de alimentos e insumos, importación de manufacturas, en este esquema, la distancia que hay entre los costos de producir manufacturas en los países centrales y en los países periféricos tiende a acrecentarse. Entonces, los países periféricos dependientes siempre se mantienen en dificultades enormes para competir internacionalmente en la producción de manufacturas y de ahí surge el mecanismo de intercambio desigual que analizamos la semana pasada
en el espacio específico de los productos similares. En paralelo se produce un esquema de intercambio desigual que tiene que ver con esto, ¿no? Los productores manufactureros del centro exportan manufacturas, los productores de la periferia de alimentos e insumos, pero lo hacen de una manera muy especial y muy específica. Ahora vamos a ver que también todo esto está desarrollado en el esquema de Marini. Marini lo que dice es que, dado que los países centrales, imperialistas luego, después del siglo, fines del siglo XIX, ya países imperialistas, que exportan capitales a otros lugares, a otros territorios, como los países centrales tienden a ganar en el comercio internacional de manufacturas por este intercambio desigual que analizamos, dado que los precios, digamos, son fijados internacionalmente y ellos tienen ventajas de costos a la hora de competir con los productores locales de países dependientes, lo que hacen los países dependientes es acrecentar lo más posible la producción de alimentos e insumos a partir de estrategias que no se centran en el uso de tecnologías modernas, que no tienen capacidad de producir porque no tienen capacidad de acumular capital en esas esferas, en las esferas manufactureras que permiten incrementar la productividad del trabajo, etcétera, y reducir los costos unitarios, sino que lo que hacen los países dependientes es aumentar la producción de alimentos e insumos sobre la base de crecientemente aumentar la cantidad de horas trabajadas y la intensidad del trabajo. Esto, digamos, como fenómeno general específico y acrecentado en la periferia. En los países centrales esto ocurre también, pero ocurre en otro contexto que veremos tiene otros resultados. En los países dependientes, esto es lo que tiende a ocurrir, y a esto se le agrega un fenómeno que el Marini lo denominó superexplotación, de la fuerza de trabajo. Que lo que da cuenta de una situación en que no solamente en los países periféricos, no solamente las jornadas laborales son más intensas y más largas comparadas con los países centrales, sino que se produce una situación donde de manera generalizada una enorme cantidad de la población es remunerada por debajo de su valor. Digamos, la fuerza de trabajo recibe ingresos por debajo de lo que necesita como colectivamente para reproducirse. Esto se traduce en situaciones de vivienda muy precaria, de salud mucho más precaria de lo que podría serlo y situaciones similares de precarización general de la vida de estos trabajadores y trabajadoras. Esto se generaliza en la periferia. Entonces, este es un fenómeno general que establece dos modelos de capitalismo, podríamos decir, dentro del mismo sistema global. Un capitalismo en el centro donde se privilegia el aumento de la productividad del trabajo, el capital lo hace porque está en condiciones de hacerlo, y un capitalismo dependiente donde lo que tiende a privilegiarse es el aumento de la explotación laboral, pero de la sobreexplotación laboral sobre la base de estos mecanismos que señalamos recién. Un punto importante para rescatar acá, y acá recuperamos un poco los debates que plantea Harry Cleaver en su texto Una lectura política del capital, un punto central es que este proceso que analizamos establece, voy a copiar acá el apellido Cleaver, después lo vamos a poner como complemento de este video. Harry Cleaver lo que establece es como un proceso histórico y lógico donde, digamos, en los países centrales, la primera batalla que se da en el marco de esta transición en donde se produce la expropiación de los trabajadores y trabajadoras que viven de la tierra, lo que Cleaver señala es que en estos territorios lo primero que se da es una batalla simultáneamente contra, digamos, la mercantilización de la vida. Esta es como la batalla primaria contra la mercantilización de la vida. Es la batalla primaria en el sentido de que lo que los trabajadores y trabajadoras buscan es enfrentar, digamos, ese proceso de expropiación que transforma todos los medios de consumo y todos los medios de producción en mercancías. Esta es la base del desarrollo del capitalismo. Se produce simultáneamente la creación de un mercado de trabajo, la expropiación de los trabajadores y trabajadoras y la generalización de la forma mercantil para la producción y consumo y venta de
productos. Esto es central, digamos, para comprender. En una segunda etapa, ya más centrado al siglo XVIII y siglo XIX, se acelera y se concentra, las luchas sociales se concentran crecientemente en torno a reducir la jornada laboral. Esta es como la segunda etapa, digamos, dado el hecho de que se generaliza la mercantilización de la sociedad. De nuevo, es un proceso histórico que continúa y, como sabemos hoy, está todavía es una batalla permanente, digamos. Esta idea de la acumulación originaria de carácter permanente tiene que ver con esto, el proceso de intento del capital de avanzar sobre territorios no mercantilizados. Pero bueno, ya hacia el siglo XIX se generalizan dentro del movimiento obrero la lucha por la reducción de la jornada laboral. Y esto tiene implicancias muy grandes. Por un lado, una implicancia fundamental es que transforma la familia. Porque en este proceso se constituye, digamos, tiende a constituirse la familia moderna, donde lo que ocurre cuando la lucha por reducir la jornada laboral, que tienden a ser exitosas progresivamente y de distinta manera en distintos lados, tiende a hacer regresar a los hogares, a los niños y a las niñas, a los hogares y a las escuelas, y a las mujeres regresarlas al seno del hogar. Pero ya en condiciones distintas. Si antes del capitalismo el hogar era una unidad de producción y reproducción, en el marco del capitalismo el hogar, la casa, es fundamentalmente un espacio de reproducción. En esta transformación entonces se fragmenta más claramente, digamos, el trabajo productivo, mercantilizado, remunerado, del trabajo, llamado entre comillas, improductivo, reproductivo y de cuidados no remunerado que se realiza en los hogares y que realizan fundamentalmente las mujeres en este proceso. Se fractura entonces la división sexual y por géneros del trabajo en el marco de este mismo proceso de reducción de las jornadas laborales. Esto implica, digamos, una caída muy fuerte en la cantidad de horas dedicadas a la venta mercantil de fuerza de trabajo. La contracara de esto, digamos, desde el punto de vista social, es que el gran capital, sobre todo en los países centrales, avanza en aplicar nuevas tecnologías, desarrollar nuevas tecnologías para reemplazar fuerza de trabajo, que es más costosa porque los salarios no se reducen, pero sí se reduce la jornada laboral, reemplazar fuerza de trabajo por nuevas maquinarias o incrementar la productividad del trabajo. Y acá arranca, hacia fines del siglo XIX, se acrecienta la lucha por en la mayor intensidad del trabajo y más productividad del trabajo. En este proceso, entonces, las nuevas tecnologías ya evidentemente capitalistas empiezan a ser utilizadas para reemplazar fuerza de trabajo viva, digamos, trabajadores y trabajadoras, por maquinaria que permita producir más a menores costos. Y en esa dinámica, en los países centrales sobre todo, se empieza a dar una batalla virtuosa donde los trabajadores y trabajadoras logran, por un lado, reducir la jornada laboral y por el otro lado, de manera creciente hacia el siglo XX, ganar en términos de condiciones de vida, aumentos salariales, etc. Esto en el centro. Entonces hay una retroalimentación entre aumentos de la productividad del trabajo, abaratamiento de las mercancías y aumento en los salarios, que crea un mercado de bienes de consumo popular creciente en los países centrales. Esta va a ser la base de lo que después fue el acuerdo, llamémoslo entre comillas, keynesiano, ¿no? En mitad del siglo XX, en los países centrales. En la periferia esto es compensado parcialmente y significativamente por la existencia de mecanismos de superexplotación laboral que señalamos hoy, donde ese es el mecanismo privilegiado para garantizar la reproducción del capital. Los capitalistas compensan el hecho de no poder ganar plata en el intercambio en la producción de mercancías por conseguir crear condiciones de mayor precariedad laboral, pagar remuneraciones más bajas, tener jornadas laborales más extensas e intensas, sin el uso de tecnologías que no pueden desarrollar por la imposibilidad, digamos, de acumular capital manufacturero. Esto en los países periféricos dependientes. Entonces este fenómeno se da simultáneamente. Y entonces se desarrollan dos formas de capitalismo integradas, articuladas entre sí, donde en uno, en los países centrales,
el capital puede acelerar el proceso de producción de plusvalía, de lo que Marx llama plusvalía relativa, a partir del uso de nuevas tecnologías, y en los países dependientes lo que se privilegia es el uso de estrategias de producción de plusvalía absoluta basados en la superexplotación de la fuerza de trabajo. Esto tiende a comprimir el mercado, digamos, la demanda de bienes de consumo popular, porque los asalariados ganan poco, y esto obviamente genera un mercado de bienes de consumo relativamente limitado. La contracara es que se crea un mercado de bienes suntuarios en los países dependientes bastante dinámico, que se satisface con manufacturas importadas, y pasa algo similar con la producción de maquinarias, donde como no hay demanda para la producción de maquinarias en los países dependientes, lo que tiende a ocurrir es que la demanda de nuevas tecnologías y nuevas máquinas se satisface importándolas de los países centrales, pero con las limitaciones del caso, poca capacidad de acumulación, entonces ese proceso es bastante limitado. Entonces, dicho esto, es importante entonces, digamos, tener en cuenta de que estas son dinámicas diferentes en un proceso general. El proceso que Cleaver analiza está más pensado en clave de lo que ocurre en los países centrales, pero es un proceso general a escala global, pero que tiene peculiaridades en el centro y en la periferia, digamos, estas diferencias. Ahora bien, tenemos que pensar siempre entonces que esta dinámica global supone, digamos, que lo que se tiende a reproducir en el marco del capitalismo es la relación capital, que es la que tiende a predominar de manera creciente. Y la relación capital es esta relación donde una cantidad de dinero, esto es lo que Marx plantea, es la ecuación fundamental, una cantidad de dinero se tiene que transformar en mercancías y a través de algún tipo de proceso de producción o de diversos procesos de producción transformarse en nuevas mercancías que eventualmente deberán venderse en un determinado mercado. La cantidad de dinero que pueda lograrse al final debe ser mayor siempre, ese es el objetivo, digamos. La cantidad de dinero que se logra al final tiene que ser mayor que la que se invirtió en su origen. Ese es el fundamento de la relación capital, la multiplicación del valor. Esto no es loco, estoy tapando. De menor siempre que de prima. O de menor siempre. Ese es el objetivo, digamos. Idealmente este es lo que se quiere lograr. Pero no alcanza con simplemente transformar dinero en más dinero. La relación capitalista supone que eso se multiplica al infinito. O sea, la reproducción del capital a escala ampliada implica multiplicar el dinero a través de la producción de mercancías de manera fundamental. Acá, bueno, en esta ecuación tenemos varios elementos para considerar. En primer lugar, estas mercancías, ¿cuáles son? Las mercancías que se utilizan como insumos de la producción. Vamos a tener dos tipos, básicamente, ¿no? Mercancías no humanas, mercancías humanas. Las mercancías no humanas eran básicamente las maquinarias, que son utilizadas para el desarrollo de los procesos productivos, los insumos materiales o materias primas, que como vimos en los países, en el proceso, digamos, de articulación entre centro y periferia, tendían a aparecer más posteriormente las materias primas como demanda central de los países dependientes, de los países centrales sobre los dependientes. En un principio, el proceso de acumulación de capital en el centro lo que tiene que hacer fundamentalmente es reemplazar los medios de consumo de la fuerza de trabajo, garantizar la alimentación mínima de los trabajadores y trabajadoras. Pero progresivamente, en la medida que la acumulación de capital tiende a acrecentarse y a acelerarse, la demanda de insumos materiales tiende a aumentar mucho, porque la población aumenta, pero no tanto, pero sí aumenta y se multiplica muchas veces la productividad del trabajo y por lo tanto la producción de mercancías para la venta en el mercado. Esto porque aumenta la productividad y porque aparte se amplían los mercados, los espacios de producción de mercancías. Entonces la producción y la producción de insumos o materias primas tiende a convertirse en central en el intercambio centro-periferia entre los países imperialistas y los países dependientes. Y a esto se agrega, obviamente, la fuerza de trabajo, que es la mercancía humana que participa en los procesos de producción, los procesos de transformación de mercancías en otras mercancías, de productos en otros productos.
no es factible, digamos, la producción a escala humana sin la participación directa o indirecta de fuerza de trabajo en estos procesos, tanto a escala particular de un proceso productivo como a escala general. Ahora bien, cuando pensamos esto, tenemos que recordar lo que señalábamos con el texto de Cleaver, que esto presupone que los medios de las maquinarias y los insumos aparecen en general como mercancías que pueden ser comprados con dinero. Esto obviamente presupone el proceso de acumulación originaria, que es permanente y extensivo, donde todos los productos del trabajo humano tienden a producirse para ser vendidos y por lo tanto tienen un valor y por lo tanto tienen un precio. Es decir, esa es la clave digamos, de estas cuestiones. Las mercancías, todas las mercancías tendrán un valor de uso y un valor de cambio. El valor de cambio tendrá que ver con el precio que se expresa en dinero y con el tiempo de trabajo que se necesita para producir esas mercancías, con el valor. Entonces, lo que está presuponiendo es la reproducción de este ciclo capital, es que la producción de mercancías se generalice y que las máquinas, por ejemplo, son producidas como mercancías. No son producidas de manera artesanal o, digamos, de manera, sí, simplemente apropiadas, sino que se producen por otras empresas capitalistas que producen para vender. Y en el caso de los insumos es similar, digamos, el presupuesto es que los insumos se pueden conseguir en el mercado. Lo que acá no tiende a verse es que detrás de estos insumos y también detrás de la producción de maquinarias, ¿qué es lo que está? Pues está la naturaleza. La naturaleza es la que provee la mayor parte de, digamos, de las fuentes de insumos y materias primas, obviamente. De ahí se obtiene todo el hierro, el carbón, la madera, o todo lo que es necesario, el petróleo, todo lo que es necesario para la producción de insumos, materias primas y maquinarias. Pero en este caso, ahí el presupuesto de que los insumos son mercancías a veces no se cumple. Digamos, en muchos casos el proceso de acumulación originaria asume que, digamos, los insumos que pueden ser incluidos de la tierra como espacio, digamos, ¿no? El espacio como insumo de la producción, el espacio como insumo de la producción no necesariamente es algo mercantilizado, se apropia, digamos, y el capitalismo ha demostrado muchas veces cómo avanza sobre territorios simplemente por el medio de la violencia estatal o paraestatal o privada para apropiar el territorio, como lo hizo, digamos, en la conquista de la llamada conquista de América, la invasión de América, como lo hizo con la esclavización de personas en distintos territorios del mundo. Entonces el capital lo que debe hacer, lo que intenta hacer, es transformar los bienes naturales, todo aquello que está en la naturaleza, en recursos naturales. Recursos naturales, es decir, transformarlos en capital, es decir, en un producto que sea transformable, que sea mercantilizable. Ese proceso está supuesto detrás de la producción de insumos e indirectamente en la producción de máquinas. Digamos, la mercantilización de la naturaleza no es algo justamente natural, es un proceso histórico que está vinculado a la propia expansión de la dinámica de las relaciones sociales capitalistas y del capitalismo como forma, como estructura institucional, un poco en la línea de lo que dice Nancy Fraser. Esto es importante entonces comprenderlo. Pero por otro lado, digamos, la naturaleza, que aparece acá como fuente, digamos, básica, fuente originaria de productos, también aparecerá luego a través de los procesos productivos, a través de estos procesos
extractivos. Acá lo que hay, digamos, es la famosa extracción. Como se habla de extractivismo, se está hablando del capitalismo. Y detrás de los procesos de consumo, digamos, de mercancías, lo que hay acá son residuos. Contaminación. Es decir, la naturaleza aparece nuevamente, pero como reservorio, como digamos, depositario de todo lo que sobra, de lo que la producción capitalista deja de lado y todos los costos que esto implica. Acá es un punto importante, tanto la naturaleza en el punto de extracción aparece como invisibilizada, no como los costos que implica la producción de estos insumos aparecen invisibilizados o no contabilizados, cuánto cuesta extraer un barril de petróleo, cuánto cuesta producir el petróleo que se extrae de la tierra, en términos naturales o físicos, digamos, ¿no? Miles de millones de años en determinadas condiciones. Esos costos de producir ese insumo no están considerados. ¿Cuánto cuesta producir el hierro que está en el subsuelo de la Tierra y así sucesivamente? Y a la vez, ¿cuáles son los costos de la contaminación, digamos, de los residuos que producimos en el marco del capitalismo y que generamos costos ambientales, pero también costos sociales y humanos muy grandes productos de esta contaminación? Estos también son costos ocultos, costos no considerados, invisibilizados, que no entran en la ecuación capitalista en términos generales. Cuando analizamos entonces el ciclo del capital, no es que la mercantilización generalizada de las relaciones sociales suponen que todos los costos están considerados. Hay muchos costos, estos costos en particular, que no aparecen considerados. Y a esto también podemos agregar acá que detrás de la fuerza de trabajo uno tiende en general justamente a pensarlo en la clave de Marx, que es decir, el salario es el pago por el valor de la fuerza de trabajo, se paga el salario, y con eso la fuerza de trabajo se reproduce. En la visión de Marini que señalábamos, dijimos, bueno, el salario, una buena parte de la fuerza de trabajo está súper explotada, entonces se paga un salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. O sea, que una parte de esa fuerza de trabajo se reproduce en malas condiciones. Pero lo que estamos obviando, ya a esta altura no nos queda claro que no lo podemos obviar, de lo que hemos leído, de lo que sabemos, es que detrás de la reproducción de la fuerza de trabajo como mercancía está el hogar, la familia, la comunidad. Que son quienes garantizan las condiciones generales de reproducción y cuidado de la fuerza de trabajo. Y en general, en el marco del capitalismo patriarcal, tal cual se ha configurado como patriarcal, quienes están detrás de todo esto son las mujeres. En ese proceso que analizamos al principio, donde hacia el siglo XIX se constituye la familia moderna, la familia burguesa, contemporánea. En ese proceso, las mujeres son ubicadas en el espacio de la reproducción, en el espacio de la reproducción, decíamos, y, 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 y que debe ser considerado también analíticamente, es fundamental tenerlo en cuenta, no podemos obviarlo. O sea, acá atrás de todo esto, de la familia, de los hogares, de las comunidades, está la reproducción. Sin reproducción social no hay producción capitalista. Esa reproducción social en general no está mercantilizada y en muchos casos no puede ser mercantilizada. Entonces este es otro elemento. De la misma manera que la naturaleza es apropiada por el capital, en muchos casos sin pasar por procesos de mercantilización directa, simplemente apropiación. En el caso del trabajo de reproducción simplemente no se mercantiliza, no puede mercantilizarse por diferentes circunstancias o se mercantiliza parcialmente, pero cumple un rol central en la reproducción del capital, a través de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero también a través de, por ejemplo,
del manejo de los residuos, de la contaminación en los barrios, en las comunidades, en los territorios. Entonces, aquí de nuevo es central el costo de reproducir al capitalismo, digamos, el capitalismo tiene un costo oculto, que es el trabajo no remunerado, el trabajo impago realizado en los hogares, en las comunidades. Ese trabajo social de reproducción no aparece como un costo mercantilizado. Tal vez puede ser que no pueda aparecer como tal, ¿no? No necesariamente ese costo social de reproducción deba aparecer mercantilizado, pero efectivamente existe y el capital no lo reconoce, no reconoce lo que implica en términos de trabajo, de intensidad laboral, de desgaste sobre las mujeres, por ejemplo, que lo realizan y que sistemáticamente lo tienen que garantizar por diferentes circunstancias y bajo diferentes medios. Entonces digo, también es importante a la hora de pensar la dinámica del capital a escala global y en cada territorio pensar el papel que tiene el trabajo de reproducción social en distintas formas, el formato del hogar, la comunidad, pero también el Estado, por ejemplo, ¿no? El Estado juega un rol central también en muchas dimensiones, en la configuración del proceso, digamos, del sistema legal, por ejemplo, pero también el Estado opera un papel central en el trabajo de reproducción social, en la producción, por ejemplo, de salud y educación, por decir entre otras cosas, ¿no? Y del sistema de seguridad social. Hay muchos mecanismos a través de los cuales el Estado interviene. Esto después lo vamos a analizar más adelante. Pero, digamos, entonces, en este punto también es importante pensar esta cuestión, que aparece como un costo oculto. Y luego hay otros elementos que uno tiene que considerar cuando analizamos la dinámica del capitalismo a escala global. Asumimos, digamos, que este ciclo tiende a reproducirse, pero bueno, puede no reproducirse. Hoy hablábamos, en estos días se está hablando de lo que pasó con el precio del petróleo, donde el precio del petróleo cae por debajo del costo de reproducción del petróleo y es más, el precio puede pasar a ser en este caso negativo, decían, ¿no? Es decir, es más costoso guardar el petróleo en barriles que sacárselo de encima y venderlo, regalarlo, digamos, o regalarlo a un precio por debajo del costo. En ese sentido el precio es negativo. Hay quienes tienen petróleo y les cuesta más mantenerlo en sus depósitos o no saben dónde ubicarlo y lo ceden, digamos, ¿no? Le pagan a alguien para que se lo lleve. Eso sería un precio negativo. Eso que está diciendo, está diciendo que hay una porción del ciclo de reproducción del capital, en este caso fundamentalmente que no se está realizando adecuadamente. La transformación de esas mercancías, barriles de petróleo en dinero, no se realizan las condiciones originarias que se habían planificado a un precio de venta que garantice la ampliación del capital invertido. Esto es clave, entonces este tipo de cosas aparecen sistemáticamente en el marco del capitalismo. Una mercancía recién realiza su valor al momento de transformarse en tal a la hora de venderse, y ese proceso nunca es simple ni necesariamente se produce. Y en esa transformación es donde muchas veces lo que ocurre es que el capital se desvaloriza. Cuando hablamos de capital siempre hablamos, ¿no?, de las distintas fases, el dinero, la mercancía transformada y el nuevo dinero es parte del ciclo del capital. Entonces el capital en sus distintas fases puede desvalorizarse. Incluso el proceso productivo es parte del capital y tiene que ser organizado. Recién hablábamos del Estado, y el Estado, con las regulaciones en la normativa laboral, por ejemplo, organiza el proceso de producción de manera a garantizar que los conflictos estén mediados por la legislación y no sean azarosos, digamos, ¿no? Garantiza, digamos, un proceso de reproducción medianamente organizado. Entonces el Estado ahí juega un papel central. Pero volviendo a lo de recién, entonces, la transformación de cada faceta no es una transformación simple y puede involucrar conflictos y complicaciones, digamos, y procesos de desvalorización del capital. Y ahí aparecen esos procesos de desvalorización, aparecen los mecanismos que Harvey nombraba de desplazamientos espaciales y temporales que buscan evitar esa desvalorización. Por ejemplo, ubicar el petróleo en algún lado que pueda ser valorizado, digamos, de manera tal de no perder plata. Ese tipo de cosas son fundamentales. Hoy el mercado mundial de petróleo tiene miles y miles de barcos tanque cargados de petróleo que nadie quiere comprar y por lo tanto nadie puede vender.
y están desplazándose por el mundo buscando a alguien donde ubicarlos. Y todo eso, bueno, eso es parte del proceso general que ocurre en otras mercancías y que tiene que ver con la reproducción ampliada del capital. Y un último elemento que vamos a considerar, señalar en este momento, tiene que ver con el tema del dinero. El dinero es fundamental en el proceso de producción capitalista en la medida que en el marco del capitalismo el dinero opera en la mayor parte de los casos como capital, es decir, como un medio para la ampliación del valor, para la reproducción ampliada del valor. El dinero es lo que Marx llamaba el equivalente general. Todas las mercancías se pueden transformar en dinero y el dinero puede comprar cualquier mercancía. Otras mercancías no pueden hacer lo mismo, digamos. Una zapatilla no puede transformarse en cualquier otra mercancía, pero el dinero puede transformarse en zapatillas, pero también puede transformarse en cualquier otra cosa, incluida en fuerza de trabajo en determinadas condiciones. Ahora, el dinero, digamos, opera a través del sistema financiero y también se transforma en formas diversas, digamos, ¿no? Puede pasar del dinero fiduciario, es decir, del papel moneda, que es dinero creado por el sistema estatal, y acá de nuevo el Estado aparece como un elemento central. El dinero papel moneda no es una creación natural del capitalismo, si bien es una creación necesaria. El dinero capitalista, ¿no? El dinero como capital es una creación necesaria en el marco del capitalismo. El dinero fiduciario requiere de la mediación estatal. Pero por otro lado, ese dinero, esa forma, digamos, de capital, de riqueza como dinero, como equivalente general, puede aparecer de otras maneras. Puede aparecer como deuda en la etapa inicial, acá, en ese primer D inicial, pero también puede aparecer como crédito en esta transformación de mercancía en más dinero, crédito para el consumo, crédito para la venta de medios de producción. Y también puede aparecer bajo otras formas que vamos a ir viendo, que pueden ser acciones u otros mecanismos que permiten circular el valor en la producción capitalista, hacerlo circular para facilitar su valorización o para evitar su desvalorización, que es el mayor temor de cualquier empresario capitalista, ¿no? La desvalorización de su capital. Entonces, esto es clave, digamos, tratar de pensar en las dinámicas del capitalismo central y el periférico con estas categorías en mente, con estos presupuestos ocultos, digamos, ¿no? Con estos espacios ocultos que suelen estar perdidos. Agrego un elemento más que hoy señalamos, pero que vale la pena recordar. Detrás de las máquinas, digamos, lo que representan sobre todo es una determinada tecnología, una determinada forma de producir, una determinada forma de organizar procesos de producción. Pero sobre todo, la tecnología en el marco del capitalismo se desarrolla para garantizar procesos de producción de valor, no solo de producción de mercancías, sino procesos de valorización y procesos de apropiación capitalista del valor, es decir, procesos que permitan al capital producir valor a través de la explotación de la fuerza de trabajo y simultáneamente apropiar valor bajo la forma de plusvalía o distintas formas de la plusvalía, como pueden ser la ganancia, el interés y otras formas. La tecnología tiene ese rol fundamental. Una tecnología no se utiliza y no se aplica en el proceso de producción en la medida en que no permita garantizar este proceso de valorización y de apropiación capitalista del valor. Este es el eje de cualquier proceso de organización capitalista. El eje no es producir algo que satisfaga necesidades mercantiles, necesidades de alguien. El eje no es satisfacer las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. El eje siempre es valorizar el capital, y la producción y la tecnología está organizada en esa clave. Y las disputas en torno al uso de la tecnología están organizadas también en esa clave. Esto también es importante, en el texto de Harry Cleaver aparece esto de manera muy clara. Entonces me parece que acá podemos ver de alguna manera sencilla pero y esquemática algunos elementos centrales para entender la dinámica de la organización capitalista de la producción, los elementos clave que hay que pensar. Recordemos varias cuestiones, ¿no? De la misma manera que el proceso histórico da cuenta de esta dinámica que va de la avanzada de la mercantilización general de la sociedad a una avanzada sobre la jornada laboral, a una disputa en torno a la jornada de trabajo, y luego una avanzada en torno a la intensificación y al aumento en la productividad del trabajo.
todo este proceso, digamos, va en realidad que uno lo puede historizar. Es un proceso también que son mecanismos, formas que van en paralelo, digamos, estas dinámicas de mercantilización o desmercantilización, de aumento o reducción de la jornada de trabajo, de aumento o reducción de la intensidad del trabajo y la productividad laboral. En todo momento se están produciendo. Lo que ocurre es que en determinados momentos históricos determinadas formas tienden a prevalecer, no únicamente, pero tienden a prevalecer, y en determinados contextos geográficos tienden a prevalecer. La teoría marxista de la dependencia lo que señala es que tiende en los países dependientes, periféricos, tiende a prevalecer el uso digamos, de mecanismos de superexplotación de la fuerza de trabajo, aumento de la jornada laboral, como forma de garantizar la valorización del capital, la generación de plusvalía. Y en los países centrales tiende a prevalecer otro tipo de mecanismos más vinculados al uso de nuevas tecnologías. Esto no quiere decir que en el conjunto del mundo estos dos mecanismos no operen simultáneamente, pero cumplen como un rol distinto, podemos decir, a la hora de reproducir el capital en cada territorio. Esto es importante rescatarlo, recordarlo. Y acá, bueno, vamos a ir a un último punto que creo que es central en este momento, como para ir cerrando esto que vamos a seguir discutiendo en los próximos encuentros. Y tiene que ver con la cuestión justamente del valor. Cuando hablamos de que una mercancía tiene valor, cuando pensamos, por ejemplo, esto que estábamos señalando al principio, de por qué el petróleo puede tener un precio negativo, digamos, eso parece, hay quienes decían que eso cuestiona la, la teoría o el abordaje del valor trabajo, ¿no? La teoría del valor a partir de la producción de trabajo abstracto. Y en realidad justamente lo que tenemos que entender es que la producción de mercancías involucra la transformación del trabajo humano, del trabajo concreto de las personas, en trabajo abstracto, es decir, trabajo en general. El trabajo abstracto es la fuente del valor de las mercancías. El trabajo abstracto, podemos seguir acá a Cleaver, que tiene una explicación que me parece que es muy útil para entender lo que significa. No es simplemente una cuestión ideal, digamos, de que pensamos que el trabajo humano es todo igual, digamos, y por lo tanto del mismo valor, sino que lo que está planteando que el capitalismo utiliza el trabajo como un mecanismo de control social, o sea, ofrecer puestos de trabajo, horas de trabajo y salario asociado a eso, es un mecanismo claro de control social. Pero en el marco del capitalismo el trabajo tiende a hacerse crecientemente abstracto en distintos sentidos. Por un lado, para el capital, el trabajo tiende a ser abstracto porque si bien una empresa capitalista tiene que contratar trabajadores y trabajadoras que tengan determinadas características, que puedan realizar determinada tarea de manera creciente, la dinámica del capital hace que haya siempre muchos trabajadores y trabajadoras equivalentes para cualquier empresa capitalista. Y de conjunto podemos decir que el capital, digamos, ve al conjunto de la clase trabajadora, de las trabajadoras y trabajadores, como una masa, digamos, homogénea de trabajo, y en ese sentido el trabajo para el capital se torna abstracto. Y para la fuerza de trabajo, para los trabajadores y trabajadoras, también el trabajo tiende a abstraerse en la medida en que para cualquiera de nosotros y nosotras, si bien nos interesa realizar determinados tipos de trabajo que sentimos más adecuados a lo que nos gusta, para los cuales hemos estudiado o lo que fuera, o que son mejor pagos, en última instancia siempre vamos a terminar viendo al trabajo en el capitalismo como una fuente de ingresos y de supervivencia, y por lo tanto es abstracto para nosotros el trabajo. Vamos a terminar aceptando en última instancia cualquier tipo de trabajo con tal de que sea un trabajo que nos permita vivir. Entonces, en esos dos sentidos el trabajo se torna abstracto en el marco del capitalismo, y en esa condición es que tiende digamos, a transformar, a otorgar o a permitir o a garantizar que las mercancías tengan un valor que pueda después valorarse en el mercado. El valor de las mercancías entonces está vinculado al trabajo abstracto y a la realización en el marco en los mercados, ¿no?
No hay trabajo abstracto en la medida en que las mercancías no se pueden realizar, no realizan ese valor, ese trabajo en el mercado. Y esto lo señalábamos la semana pasada. En el intercambio desigual, una empresa en un país dependiente puede invertir una enorme cantidad de trabajo bajo la forma de trabajo directo, trabajo vivo, ¿no? Personas trabajando, horas trabajadas, y trabajo muerto, trabajo bajo la forma de insumos o maquinaria en la producción de algo. Pero si esa inversión no es suficientemente productiva, el costo, digamos, social de producir esa mercancía para esta empresa en un país dependiente puede ser muy alto en relación al costo social para el conjunto del mundo. Y parte de ese trabajo invertido, de ese trabajo en principio abstracto, no se realiza y por lo tanto no existe, aunque se haya realizado. Socialmente hablando, no es trabajo abstracto. Eso le pasa, por ejemplo, bueno, en el caso argentino, a las empresas automotrices que producen en una escala muy pequeña en comparación con la escala internacional automóviles. Por lo tanto, los costos de producir esos autos son muy elevados y el precio de venta final entonces del auto argentino, llamémoslo entre comillas, es muy alto en términos internacionales. En ese proceso hay una pérdida permanente, en el intercambio desigual en el mercado automotriz, una pérdida permanente de trabajo realizado que desaparece, digamos. Trabajo que parecía ser abstracto, pero que no es siquiera trabajo abstracto, es solo trabajo concreto. Sí, son horas de trabajo realizadas para producir autos, pero que después no se valorizan en el mercado como valor y por lo tanto tampoco como plusvalor. Entonces, esto es clave, digamos, entender esta idea del trabajo abstracto como el fundamento del valor. Y el precio, digamos, el precio es la expresión que tiene en el mercado ese valor. El valor de las mercancías se expresa, se manifiesta como un precio, es decir, como, como dinero. El valor, el tiempo de trabajo no aparece digamos, como tal, como tiempo. Y por lo tanto, esto es importante, digamos, esto supone por un lado, obviamente la existencia de mercados y la existencia de dinero, pero puede ocurrir entonces que el precio de mercado, el precio en cualquier momento, esté por arriba o por debajo del valor socialmente necesario para la producción de determinadas mercancías, y esto es lo que veíamos en el caso del petróleo. En la actualidad, el precio de mercado, que está vinculado en este caso a una caída violenta en la demanda de petróleo producto de la crisis global, el precio de mercado del petróleo está cayendo fuertemente y en algunos casos por debajo de cero, es decir, regalan el petróleo, le pagan a quien quiera llevárselo para almacenarlo en algún lado, está por debajo del costo, digamos, del valor del petróleo, es decir, el costo social de reproducción de ese petróleo. A precio negativo, a precio cero, el petróleo no se produce. El precio negativo lo que está indicándole al conjunto de la industria petrolera es que no tiene que producir más petróleo, dejar de producirlo, lo cual es un proceso lento, digamos, de desarmar posiciones. Pero el precio entonces puede estar por debajo o por arriba del valor en términos de trabajo abstracto, y ese movimiento es lo que va a indicarle al capital a dónde conviene invertir. Cuando los precios de determinadas mercancías tienden a subir por encima del valor que garantiza una rentabilidad, una acumulación de plusvalía normal, podemos decir, hacia ahí se van a dirigir los nuevos capitales, ahí va a haber niveles de reinversión, y si el precio por determinadas circunstancias tiende a caer por debajo de ese precio, de ese valor que se expresa en el precio de producción, es decir, en ese precio que garantiza la rentabilidad media del capital, en ese proceso donde el precio cae, las empresas van a retirarse de la producción de esa mercancía, tanto reduciendo la producción, invirtiendo menos ahí, mudando sus capitales a otras esferas de la producción. Esto es clave, pensarlo en este sentido. Y entonces cuando ocurre esto de que en una situación determinada producción no puede valorizarse, el trabajo abstracto, que digamos, es lo que conforma el valor del capital invertido en una producción, no se realiza y por lo tanto ese capital se desvaloriza, ese capital que son las maquinarias de la empresa, ese capital que son los insumos que la empresa tiene, ese capital que puede ser el valor, la fuerza de trabajo. Y por eso hay presiones, por ejemplo, de las empresas para reducir el valor de la fuerza de trabajo, para pagar menos a sus trabajadores, porque el trabajo realizado en ese circuito no está siendo valorizado socialmente. Entonces está en este mecanismo de presión de parte del capital sobre los trabajadores y trabajadoras. Recordemos que esta relación de trabajo abstracto, de valor, a la hora de expresarse en el mercado, incluye, digamos, como
expresión monetaria los costos, digamos, todo lo que son formas de trabajo remuneradas y monetizadas. Muchos de los costos vinculados a la producción de estas mercancías, al trabajo realizado en la producción de mercancías, trabajo que no es monetizado, o el trabajo, digamos, podemos decir entre comillas, el trabajo realizado por la naturaleza en la provisión de insumos que no es monetizado, o el trabajo que implicaría garantizar que la contaminación ambiental no aumentara, todo eso no es monetizado. Entonces el valor de mercado, el precio de mercado de las mercancías no siempre aparece como un valor completo, digamos, no siempre incorpora todos los costos de producción. Entonces, digamos, usualmente estamos pagando menos de lo que valen por las cosas. Nosotros, el capitalismo, digamos, en general, ¿no? Produce cosas que se venden a precios que no necesariamente expresan el costo total socialmente necesario de esa producción. Bueno, este un poco es el planteo general que queríamos hacer en este momento. Las referencias claves para pensar acá son las que señalamos: el texto de Mauro Marini, Dialéctica de la Dependencia, el trabajo, el libro de Harry Cleaver, que fundamentalmente nos interesan en el capítulo 2 y 3, que son los claves para entender estas cuestiones y profundizarlas. Hay un texto cortito de Anwar Shaikh que lo vamos a compartir también. Bueno, fundamentalmente esos tres textos aportan elementos para dar cuenta de esta discusión. Continuaremos, bueno, más adelante con estos debates y con otros que ya estamos dando. Estas categorías que hemos marcado y esta forma de tratar de analizar la dinámica del capital son importantes porque nos permiten pensar, bueno, cómo opera el capitalismo en distintas circunstancias. Por ejemplo, ahora, cómo está operando, cuáles son los fundamentos de la crisis en el marco de la pandemia del coronavirus y la crisis económica ya preexistente que venía acumulándose. Así que bueno, por acá va la cosa. Les agradezco mucho por estar atentas y atentos a lo que hemos estado conversando y bueno, nos estamos viendo a la brevedad.